el señor Eduardo Sardelli. ¿Cómo te va, Eduardo? Buen día. Hola, ¿cómo andan? Bien, todo muy bien. Acá expectantes por lo que me plantean desde la producción, con una fuerte columna hoy. No sé si no quiero usar ningún adjetivo, porque en el contexto de lo que vamos a decir hoy puede ser tomado de manera más bien jacarandosa o bien ofensiva, así que bueno, mantenerlo lo más neutral posible. Es que precisamente cuando me mandaron la data me dejaron frío, entonces no sé cómo arrancar. Creo que me he metido en temas políticos más escabrosos, pero bueno, no sé. Bueno, mira, básicamente la columna trata de oscilar de la manera más elegante posible en la temática que yo creo que está sobre la mesa, por lo menos esta semana, aunque viene más atrás. Sí. En torno a un hecho puramente fortuito, completamente banal y sin ninguna importancia, pero... ¿Pero es verdad que son temas castrenses los de hoy? Y sí, vos sabés que Castro es un apellido que viene del ámbito castrense porque quiere decir campamento. Ajá, mira, mira. ¿No? Mira. Así que hoy yo pensé, hablemos ya que estamos en la semana en que va a empezar el Encuentro Nacional de la Mujer, muy cargado de política este año y particularmente agitado. Sí. Hablando, digamos, tocando una serie de temas que de alguna manera... se vinculan con ese tipo de hechos. Por eso titulé la columna De un Castro a otro. Ajá. Básicamente, también se podría traducir en latín, ¿no? De un campamento a otro, pero digamos, básicamente de un Castro, de Luciano Castro a Fidel Castro, ¿no? Entonces la pegamos, eran castrenses nomás. Porque en esta semana se conoció la polémica de una foto de Luciano Castro que bla 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 bla, no pienso entrar en ese tema, que de alguna manera replicó en las redes bajo la forma de una cierta polémica un tanto extraña, sobre la cual no pienso opinar, pero que tenía que ver algo así con el derecho de las mujeres a manifestar su sexualidad, su deseo sexual de la manera más abierta posible. Ese debate anduvo dando vueltas por allí acerca de qué pasaría si un hombre dijera lo mismo de una mujer y cosas por el estilo. No quiero entrar en el debate, simplemente quiero señalar una cosa. En una región de la que vamos a hablar hoy, como América Latina, en la que lo que debiera ponerse sobre la mesa es más bien Fidel Castro, los argentinos estamos discutiendo a Luciano Castro. Es decir, en una sociedad que va camino a una debacle económica, junto con una región que va camino en el mismo sentido, pensemos que en el momento en el que estamos hablando, hay virtualmente dos países, si no acéfalos, al borde de tal cosa, otro manejado por un cuasi fascista de derecha, un país que no tiene presidente, y otro que directamente ha dejado escapar a 4,6 millones de habitantes de su propio país porque no les puede dar de comer. Estamos hablando de Perú, estamos hablando de Ecuador, estamos hablando de Brasil, estamos hablando de la Argentina, estamos hablando de Venezuela. Y si siguiéramos el repaso de esta situación latinoamericana, ni entremos siquiera en Centroamérica. No entremos en Honduras, en Nicaragua, porque lo único que vamos a seguir sumando son ejemplos de una región que ha perdido, digamos, el paso de la década, lo que aquí llamamos la década ganada, y que en el resto de América Latina de alguna manera se conoció o se puso a saber como la década del auge de los commodities, del petróleo, del gas, de la soja, de los productos agropecuarios, etcétera, etcétera, y que está mostrando ahora no solo su agotamiento, sino el pasaje al momento de la depresión y la recesión severa, que nos hacen recordar el clima que nos llevó al 2001. Recordemos la situación de Bolivia, de Perú, de Ecuador, de Venezuela, antes del 2001, de la Argentina. Con lo cual, es extraño este clima en el que estamos viviendo en la Argentina, en la cual pareciera que la opinión pública está ocupada de cualquier cosa menos de lo que debiera ocuparse. Saber lo que se está poniendo sobre la mesa no solamente remite al 2001, sino a una instancia anterior, a esa instancia de descomposición social en América Latina en la que aparece la Revolución Cubana.
Entonces, es curioso esto debatamos a Luciano Castro en vez de a Fidel Castro. Yo voy a desarrollar esto un poquito más adelante, pero en relación a eso me gustaría meter un poco de púa en el asunto. Qué raro sin emitir ninguna opinión, simplemente tirar material, algo así como tirarle un poco de nafta al fuego, ¿no? Mediante una serie de recomendaciones en la línea que venimos bien. Yo, digamos, recuerden que yo no tengo mucha simpatía por el mundo rock, me gusta más el jazz, el blues y sobre todo la música clásica, así que hoy voy a proponer a los oyentes que sigan este tema del derecho o no de la mujer a manifestar su sexualidad o su deseo sexual de manera más abierta, comparando dos expresiones del mismo tema. Los dos dicen lo mismo, ¿no? Dicen exactamente lo mismo. Dicen algo así como, ¿cómo lo podríamos decir en un lenguaje vulgar sin que nadie se ofenda? Ese flaco es mío, ese guacho es para mí, no sé, elíjanlo ustedes. Pero yo recomiendo escuchar en paralelo dos versiones de esta expresión del deseo femenino. Una es un tema muy conocido que tiene muchísimas versiones, ¿no? Muchísimas versiones de grandes cantantes, ¿no? Se llama, en castellano sería El hijo del predicador, ¿no? The Son of the Preacher Man. Y recomiendo la versión de Joss Stone. Hay dos versiones de Joss Stone que van a encontrar rápidamente en YouTube. La canción, una está ella vestida de blanco, cantando para rusos aparentemente, y otra está vestida con un vestido más corto y mucho más sensual. Es una mujer muy hermosa, así que el video es tan importante como la canción, que realmente Joss Stone es una de las grandes cantantes. La canción dice básicamente, a mí el que me gusta es este flaco, y bueno, y expresa su deseo, su reconocimiento de la vida sexual, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene muchísimas versiones excelentes. A mí me gusta la de Joss Stone, aunque la versión clásica de Dusty Springfield es muy buena. Aretha Franklin tiene, como todo lo que hace Aretha Franklin, lo que hacía Aretha Franklin era maravilloso. Tina Turner. Hay una versión tranquila, muy linda, de una tal Sarah Connor, que no es la madre de Terminator, ¿no? En realidad, esta Sarah Connor es una alemana que canta blues y jazz, y por ahí anda, y hace una canción muy bonita. Yo eso lo compararía con otra versión del mismo tipo. O sea, otra versión de este tema de ese guacho es mío. Es decir, yo quiero a ese tipo porque ese me calienta, digamos, dicho de una manera mucho más sofisticada, incluso hasta si se quiere ingenua. Yo ahí recomiendo, ¿no?, el área de Janis Kiki, la ópera, Janis Kiki, donde la hija le pide al padre, le dice al padre, yo quiero a este flaco, anda, buscámelo porque si no me mato. Lo dice así de una manera muy operística, muy dulce, pero dice básicamente lo mismo. Hay infinita cantidad de versiones de O mio babino caro, es como comienza la canción, así se llama. Hay una muy brillante, muy hermosa de María Callas. Yo recomiendo la de Ana Netrebko. Ana Netrebko es una cantante de ópera rusa maravillosa. Cualquier cosa de esta mujer que puedan escuchar, digamos, lo van a disfrutar enormemente. Y para cerrar esta parte, digamos, de la parte más si se quiere cultural de esta columna, que va buscando alguna changa más, digamos, a ver si encontramos alguna otra forma de ingreso, y da cuenta que dentro de poco vamos a tener problemas. Recomiendo hoy no una novela o literaria, sino, cerrando con este tema de la mujer, ligado también a esto, una película iraní, excelente, maravillosa. Una chica que camina sola en la noche. Es una película de vampiros iraní, de una vampira iraní. La recomiendo fervorosamente, no me canso de recomendarla. Y con eso entonces podemos ir cerrando, porque una cosa que me enteré, mirá qué cosa curiosa, con esta costumbre mía de perderme ahí en internet a ver qué se encuentra. El famoso buscador de YouTube. Exactamente. ¿Con qué me encontré?
con que Joss Stone se llama en realidad Jocelyn Stoker. Y Stoker, Bram Stoker, es el escritor de Drácula. Sí. Así que, qué mejor para cerrar esta columna curiosa que buscar esta película iraní, que es maravillosa, que se llama Una chica que camina sola en la oscuridad, y es de una vampira feminista. Hechas las recomendaciones culturales del caso, hay mucha gente que está expectante. Esta parábola de los Castro, la parábola castrense con la que abríamos hoy la columna, que efectivamente tiene como clave mostrar la decadencia a nivel latinoamericano de lo que estaba sucediendo, ¿no? Lo que vos muy bien graficabas con dirigentes políticos, presidentes, funcionarios, digo, es sinceramente una situación muy compleja. Es muy compleja, y yo insisto con este asunto. En la Argentina se debaten más las cuestiones laterales. Obviamente lo de Luciano Castro era más bien un chascarrillo para entrar en tema. Una manera de provocar. Una más de las tantas maneras de provocar de Eduardo Sartelli. Exactamente. Pero es cierto que en la Argentina los debates van por el costado, no van al centro del problema. Y no solamente en la Argentina. De alguna manera, si uno observa el panorama político y cómo se está haciendo razonable el panorama político por connotados intelectuales latinoamericanos, más o menos la misma forma de enfocar el tema está sobre la mesa hoy. Es decir, vemos una discusión acerca de algo así como el agotamiento del intento neoliberal, tras la ola populista, progresista, izquierdista, como la quieran llamar. Es decir, América Latina habría vivido desde fines del siglo XX el nacimiento de una nueva perspectiva política para toda la región, lo que dio a llamarse el populismo, y que se vio interrumpido momentáneamente por algo que nadie pudo explicar, no se sabe de dónde salió, que es esta oleada, entre comillas, neoliberal. En general, la mayor parte de los intelectuales, la gente que reflexiona sobre estos temas, suele hablar del odio. Es una palabra que habría que eliminar del diccionario de las ciencias políticas, ¿no? Esta idea de que hay gente que de alguna manera odia a los pobres, odia al progresismo, odia el futuro, y básicamente son dinosaurios que vienen del pasado, que por suerte han entrado en crisis, producto de sus propias consecuencias, de sus propias políticas, y ahora retornamos a la senda progresiva, a la senda que nunca debimos nunca debimos abandonar. Se va Mauricio, vuelve Cristina, en algún momento se irá Bolsonaro y caerá todo esto, y probablemente vuelva Lula o alguno por el estilo. En Ecuador se irá Lenín Moreno y volverá Correa. Es decir, lentamente, de alguna manera, los pueblos han aprendido a votar bien, y estamos volviendo a esa pesadilla neoliberal que nunca debió haber sucedido. Lo que esta perspectiva ignora, o prefiere no ver más que ignorar, es el carácter sistémico de lo que estamos viendo, y por lo tanto el carácter puramente aleatorio del gobierno que en particular le toque el momento que le toque. Ni los populismos fueron gobiernos progresistas. La mayoría de ellos tuvo la suerte de irse antes de que estallaran las cosas. Correa, ¿no? El propio Lula, o si se quiere Cristina, tuvieron la suerte de irse antes de que estallaran las cosas, o manejaron las cosas de manera tal de que le estallara otra. Y la mayor parte de los gobiernos que recibieron lo que recibieron, hicieron lo que hicieron en función de las necesidades propias de la acumulación capitalista. De modo tal que la idea de que estos gobiernos provocaron algo malentiende cuál fue la causa que permitió esa llamada década ganada, y por lo tanto no se entiende cuál es la naturaleza de la crisis actual.
la década ganada, o digamos, los mejores años del chavismo, del moralismo, o del populismo latinoamericano, no se debieron a ninguna virtud política, ni se debieron a ninguna transformación social que estos gobiernos hayan hecho. Yo desafío a cualquiera que me demuestre cuál es la transformación social, cuál es el cambio estructural en términos económicos que haya producido alguno de estos gobiernos. ¿No? Que alguien venga y me lo cuente. Se debió pura y exclusivamente al auge de las materias primas que se desarrolla aproximadamente en torno al 2002-2003 y que llega a su punto más alto hacia fines de la década y empieza a caer, para algunas commodities antes, para otras después, aproximadamente en torno a 2010-2011. A partir de ahí, todos estos gobiernos simplemente se quedan sin financiación y pierden. Es así de sencillo. Algunos resisten la derrota porque pueden, el chavismo, y entonces son ellos mismos los que se ven obligados a soportar lo que viene después, y otros abandonan la escena convenientemente antes o porque la obligan a abandonarla, y entonces los que realizan la tarea sucia son nosotros. Pero esta idea de una sucesión neoliberal, populista, neoliberal, en la cual éramos felices, después llegaron los malos y volveremos a ser felices, choca con la continuidad, por ejemplo, del gobierno venezolano. Es decir, el gobierno venezolano es uno de los pocos que resistió y se quedó hasta el final. Y fue él mismo el que debió afrontar el momento posterior al auge de las materias primas. Y lo que muestra es precisamente esto, que la dinámica del capital es más importante que las ilusiones de los gobernantes burgueses. Si vos tenés estos problemas, vas a tener estos resultados. Salvo que hayas hecho en serio transformaciones estructurales. Como estos gobiernos no han hecho ninguna transformación estructural en serio, no lo pueden hacer, se lo hemos explicado muchas veces, el resultado es que si se van, son otros los que cargarán formalmente con la culpa, pero el proceso será el mismo. Y si no se van, serán ellos mismos. El caso del chavismo es este. Cristina supo aplicar la norma del viejo general Perón. Perón, explicando por qué no resiste el golpe de Estado del 55, ha señalado por allí algo así como de los errores históricos no se vuelve. Es decir, cuando uno metió la pata muy a fondo, de esa no volvés. ¿Cuál fue el error histórico de Perón? Y el error histórico de Perón fue haber confiado que podía reconstituir el escenario del 45 apelando a una tercera guerra mundial. Es decir, en el contexto de una tercera guerra mundial, la Argentina podría haber vuelto a jugar el papel que le permitió acumular reservas y tener un superávit e incluso ser acreedora de muchos países del mundo en la Segunda Guerra Mundial. Con ese escenario renovado, Perón podía relanzar su esquema de gobierno y la cosa seguiría en marcha. Como eso no se dio, el fracaso, Perón esperaba que la guerra de Corea significara la apertura de ese proceso, juzgaba que, bueno, me equivoqué de perspectiva, esto no da para más, y entonces ahora hay que empezar a hacer cosas desagradables. Estas cosas desagradables, Perón las empezó a hacer ya en el 52, en el 54 la llama el gobierno al Congreso de la Productividad, donde sienta a obreros y a patrones y le dice a los obreros básicamente: muchachos, olvídense de todo lo que pasó, ahora hay que hacer otra cosa, de otra manera, viene el ajuste, y por lo tanto, cuando viene el golpe de Estado, no solamente no hay obreros que salgan a defender a Perón, sino que el propio Perón no se quiere quedar. De alguna manera, uno nunca va a saber si Cristina tomó nota de esto. No, nunca va a saber si Cristina efectivamente apostó al fracaso de Scioli y a que efectivamente Mauricio se hiciera cargo. Con la conciencia de que iba a pasar lo que pasó, o sea que Mauricio iba a perder rápidamente el poder, ilusión que tuvieron al principio, o por lo menos en algún tiempo mediano, en cuanto se le acabara la deuda, que fue lo que realmente pasó. No lo vamos a saber nunca, pero que hasta ahora le viene saliendo redondo, no hay duda, porque efectivamente... Eduardo, sí. No, es que estoy pensando porque no puedo escaparle a alguna de las presentaciones. Hace un rato escuchábamos a Alberto Fernández en un lanzamiento de un plan contra el hambre. En algún momento se habló de la tarjeta de racionalización de alimentos. Algunos ya empiezan a mostrar
valga la redundancia, estás hablando, hoy la lógica era hablar de Castro, ¿no? Y hablan de que eso fue una referencia de la Cuba de Fidel, precisamente. Digo, ¿qué va a pasar a futuro? Porque está bien la descripción sobre lo que termina recayendo sobre la figura de Macri, pero ahora Macri deja algo más pesado y no termina de quedar claro para dónde va Alberto Fernández. Yo creo que está claro para dónde va. Lo que estamos viendo es un candidato que se está marcando para decirlo y no decirlo. Me parece intolerante, lo digo o no lo digo. No lo digo porque hay un montón de gente que tiene ilusiones. Lo digo porque hay una cierta cantidad de gente, menor pero muy importante, que tiene que tener ilusiones. Es decir, no lo digo porque tengo masa de gente que me está votando y yo no le voy a decir a esta masa de gente, solo tengo para ustedes sangre y lágrimas. Ahora, algo tengo que decir porque tengo que ilusionar a otra gente, que es mucho menos en cantidad de votos, no sirve para ganar las elecciones, pero es la gente que te ayuda a gobernar. Es decir, voy a tener que hacer un ajuste. Por eso el eufemismo con el cual el tío Alberto viene manejando esta cuestión se refiere a este tema de los modelos, es lo que ya hemos hablado. Es decir, vamos a aplicar el modelo uruguayo. No, hermano, el modelo uruguayo es un ajuste bestial. Vamos a aplicar el modelo portugués. Peor todavía, ya dijimos, el modelo portugués en Argentina significa más o menos que 5 o 6 millones de personas se tienen que ir del país. Vamos a aplicar el modelo ucraniano. No, Ucrania es un país en medio de una guerra que aplicó un ajuste bestial, peor que el uruguayo. Es decir, tiene que decir algo. Tiene que decir, guarda que yo voy a gobernar. ¿Y cómo mantiene su tropa ilusionada? Y la mantiene con este tipo de payasadas de la cosa del hambre. El tema del intento de tomar el tema del hambre como un carácter progresista. Es decir, vamos a armar un comité especial para tratar el tema del hambre y cosas. Pero es una estupidez. Realmente una estupidez. Más grave es la estupidez que acaba de decir Kicillof, que acaba de decir que crece el problema del narcotráfico porque hay menos empleo, entonces hay muchos pibes pobres que se quedan sin laburo y tienen que salir a vender, mostrando por un lado que es un tilingo de Urquiza, que evidentemente no conoce lo que es el mundo del narcotráfico y la descomposición social que hay detrás de eso. Y, por supuesto, criminalizando la pobreza, porque finalmente vos te quedaste sin laburo y entonces, claro, enganchaste a la changa como dealer. Lo que está mostrando con ese tipo de afirmaciones es que realmente no tienen, seriamente en la cabeza la magnitud de la crisis social y económica que tienen por delante. O si tienen idea de esa magnitud, realmente no parecen muy capaces de pensar alguna solución. Estamos yendo hacia un escenario futuro en el cual el candidato que va a ganar o va a aplicar un ajuste feroz o recibe maná del cielo. Ya hemos hablado más de una vez cómo el deseo de que Vaca Muerta sea una especie de árbol de las manzanas doradas está en la cabeza de mucha gente. ¿Sí? A ver, vamos a recibir un país en quiebra. Opción A, vamos a endeudarnos a lo pavote. Y esa ya se la gastó Mauricio. De esa no tenés más. No solo porque el escenario internacional ya cambió, sino porque de esa no tenés más. Ya tenés para endeudar. Entonces, ¿qué queda? Y quedan dos cosas: o el ajuste más bestial, o queda que llueva maná del cielo, o sea, que Vaca Muerta reviente todos los récords. Entonces empiezan a tornar a los pavotes. ¿Vos lo ves eso sobre la mesa? No parece. Conclusión, estamos creando un clima de engaño generalizado, de macanazo, para no decir lo que realmente hay que decir. ¿Con qué cuentan a favor? Con que la gente en general quiere creer. Estamos en víspera de una elección en la cual se va a producir una de las mentiras más grandes de la historia electoral argentina, y la gente lo va a ir a votar. En parte, bueno, también es responsabilidad de la izquierda, por supuesto, y de las que debieran ser opciones. No nos olvidemos que esta semana también fue la elección de Salta.
Recordemos que Salta en su momento fue llamada Salta la Trosca, porque en su momento, y en su momento, en 2013, se creía, pensaba la posibilidad de que un partido trotskista pudiera conquistar en un plazo relativamente breve la intendencia de una ciudad capital de una provincia argentina. Bueno. No es moco de pavo lo que estamos hablando. Hoy temprano me dijeron festejemos el 3%, pero no me quiero meter ya en eso porque es imposible. Eso es peor, lo peor no es eso, lo peor es escuchar a la dirigencia de ese 3%. Vamos, a Bregman pidiendo que corten boleta. O sea, votá Fernández, pero a mí haceme entrar porque si no entra un pañuelo celeste. Me faltan 35.000 votos. Peor es Néstor Pitrola, sacando un tuit festejando la victoria de la fracción oficial del PO contra la fracción de Altamira, que en Salta compitieron en las PASO. Y además, el FIT en Salta fue con 3 listas a las PASO. Sí. Y Pitrola festejando haber sacado el 50% en la interna del FIT. O sea, Pitrola festeja haber sacado el 1,8%. Tremendo. Eduardo, nos reencontramos la semana próxima, ¿te parece? Dale, un abrazo. Abrazo grande. Ahí estaba Eduardo Sartelli, como cada lunes, agarrando la Sartelli por el mango.